Benito Navarrete es, junto a Javier Martínez de Aguirre, los dos comisarios encargados de desarrollar Primada, la gran exposición en torno al 8º centenario de la Catedral de Toledo, que abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo. Una experiencia de patrimonio, fe y cultura que se ha puesto en marcha gracias a la colaboración de la Junta de Comunidades, la Fundación Impulsa y la Catedral de Toledo. A pocos días de su inauguración, Primada ya ha conquistado el interés de historiadores, restauradores, museólogos, historiadores del arte y, por supuesto, de todas aquellas personas que quieren no solo acudir a Toledo, sino específicamente ser testigos de esta apuesta por la fe y la cultura en un entorno único y a la vez universal, como es la Catedral de Toledo. Hasta llegar aquí ha habido un largo proceso de trabajo, debate y reflexión entre todos aquellos implicados en hacer de Primada la gran exposición, el gran acontecimiento cultural de este año y de este 8º centenario. Una exposición que, tal y como se dijo en la presentación de la misma en octubre del año 2025, es ejemplo y orgullo para todo un país por múltiples factores, destacando la colaboración entre entidades públicas y privadas. Por vez primera, hemos tenido 2 años para preparar esta exposición. Estamos muy orgullosos y muy agradecidos a la Junta de Comunidades, a la Fundación Impulsa, a la Catedral, por todo este tiempo que nos está permitiendo hacer una investigación exhaustiva con investigadores de todo el mundo, desde la Universidad de Harvard, el Kunsthistorisches Museum, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad Complutense, Museo del Prado, Patrimonio Nacional. Estamos, por tanto, intentando arrojar luz a un edificio que es testigo y testimonio y es memoria. Y es precisamente eso lo que va a contener el catálogo. La exposición, que abrirá sus puertas el 25 de mayo de 2026 y podrá visitarse hasta el 14 de octubre, reunirá 350 obras maestras que recorrerán 8 siglos de arte, fe y patrimonio, con nombres como El Greco, Velázquez, Zurbarán, Bellini o Luca Giordano entre sus protagonistas, y que es solo una muestra de la importancia de la Catedral de Toledo como mecenas del arte durante estos siglos. La condición primada de la sede toledana y la conciencia que de ello tuvieron sus prelados, cabildo y benefactores a lo largo de los siglos motivaron que tanto el edificio catedralicio como los discursos visuales, los objetos litúrgicos, el tesoro de reliquias y la biblioteca alcanzaran una excelencia artística difícilmente igualable. La celebración del 8º centenario constituye una magnífica oportunidad para mostrar a la sociedad este impresionante legado, concebido para el servicio del culto divino a través de una exposición que supondrá una experiencia inmersiva en el pasado de Toledo, España y Europa, y propondrá al visitante una mirada privilegiada sobre la catedral y sus bienes patrimoniales. La muestra se desarrollará en más de 2.000 metros cuadrados del templo, ocupando espacios tan singulares como los claustros bajo y alto, la capilla de la Reina, la sala de gigantones y la capilla de San Blas, además de parte del trascoro que acogerá la segunda parte del recorrido expositivo. De las 350 piezas, muchas de ellas se van a ver por primera vez y más de un centenar han sido sometidas a un delicado proceso de restauración. Así, se abrirán al público espacios desconocidos para la mayoría, como las galerías del claustro alto, la tribuna de Isabel la Católica, los triforios o la escalera de Tenorio, y se exhibirán sus tesoros artísticos de acceso restringido, como la impresionante colección de relicarios del VIII o un conjunto excepcional de manuscritos iluminados. A las piezas de propiedad catedralicia se añadirán las cedidas por distintas instituciones que o bien formaron parte del acervo toledano o tienen que ver muy directamente con el pasado del aseo. Todas ellas serán presentadas en el mejor estado posible, para lo cual se ha emprendido una encomiable campaña de limpieza y restauración. Por citar un único ejemplo, mencionaré la recuperación de las tablas del primitivo retablo mayor de finales del siglo XIV.
De este modo, Primada ofrecerá un diálogo directo con el mejor arte medieval llegado a Toledo desde Francia, Italia, Inglaterra, los imperios romano, germánico y bizantino, el norte de África y, por supuesto, desde los reinos cristianos peninsulares, o creado en los talleres toledanos, que en muchas disciplinas gozaron de reconocimiento intelectual. La exposición se ordena en dos partes, Primada I y Primada II. La parte de Primada I llega hasta Cisneros, es decir, habla del edificio medieval y de todas las obras creadas hasta el entorno de 1500. Y luego viene la segunda parte, que es Primada II, que arranca también de la época de Cisneros y alcanza hasta el siglo XVIII, hasta Lorenzana. No tengo duda de que las y los visitantes quedarán maravillados ante la imaginería, las tablas pintadas, los códices miniados, entre los que no puedo dejar de mencionar la Biblia de San Luis, los tejidos, tapices y bordados, y las decenas de objetos de todo tamaño, forma y materia ideados para el culto y la devoción. Para conseguirlo, un equipo de profesionales estamos colaborando en una exposición propia del siglo XXI, dotada de recursos audiovisuales que enriquezcan la experiencia del espectador sin restar protagonismo a las piezas. Atenta a las preguntas con que hoy interrogamos el pasado, preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con la transculturalidad, los signos de identidad, la manipulación del ayer, la resignificación de imágenes y contenidos, el reciclaje incluso, etc. Una exposición cuyos efectos no terminarán en octubre de 2026, gracias al catálogo en el que colaboran decenas de investigadores, a los que también deseo dar las gracias por asumir el compromiso entre la alta divulgación y la investigación del máximo nivel. No dudamos que todo ello deslumbrará, deleitará y enriquecerá a quienes tengan la fortuna de recorrerla. Las 350 piezas, procedentes en su mayoría de los fondos del Cabildo, incluirán pinturas, escultura, orfebrería, textiles, manuscritos y objetos litúrgicos, la mitad de ellos nunca antes expuestos al público. Más del 70% de las obras pertenecen a la Catedral de Toledo y el resto procede de casi medio centenar de prestadores nacionales e internacionales, entre ellos el Museo del Prado, la Galería de los Uffizi, el Museo de Salzburgo, el Museo de Santa Cruz, el Museo del Greco, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, Patrimonio Nacional, el Archivo Histórico Nacional o el Monasterio de Guadalupe, además de diversas parroquias, conventos y colecciones privadas. La muestra ofrecerá al visitante una mirada científica y a la vez profundamente humanista, apoyada en un catálogo de más de 2.200 páginas elaborado por más de un centenar de investigadores y especialistas de museos y universidades nacionales e internacionales. Esa dimensión académica convierte a Primada en una referencia dentro del panorama expositivo español y europeo. Hoy en Enfoque contamos con la presencia de Benito Navarrete, uno de los comisarios de Primada, que a pocas semanas de la inauguración de esta muestra visita nuestros estudios para compartir cómo son estos últimos días de preparativos, montaje y recepción de piezas y a la vez desvelarnos algunas de las claves de esta exposición que está llamada a ser el gran evento cultural europeo de este año 2026. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un especial Enfoque a 2. Benito Navarrete, nuestro invitado esta noche, es junto a Javier Martínez de Aguirre, los dos comisarios encargados de desarrollar Primada, la gran exposición en torno al 8º centenario de la Catedral, que abrirá sus puertas el próximo 25 de mayo. No vamos a decir que le hemos secuestrado, porque podríamos incurrir en un delito, pero sí que es verdad que hemos conseguido, gracias a José Domingo Delgado, que esté aquí con nosotros para hablar en este tiempo de conversación de Enfocados. Benito Navarrete, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes. Encantado, es un placer. Bueno, yo no sé si se ha buscado ya casa en Toledo. A lo mejor le convendría. Estoy intentando convencer a José Domingo, todo depende de él. Bueno, Primada abrirá sus puertas el 25 de mayo. A poco que alguien se pase por los alrededores de la catedral, en las últimas semanas se está viendo que hay mucho movimiento, entrar, salir, mucha gente, pero
Primada se lleva preparando desde hace mucho tiempo. Usted, de hecho, en la presentación que hubo en octubre, agradecía especialmente a las entidades que han puesto en marcha esta gran exposición, la Junta de Comunidades, la Fundación Impulsa y la Catedral, que se les haya dado algo más de 2 años para preparar esta exposición. Alguien puede decir, bueno, 2 años, ¿hacía falta tiempo, tanto tiempo? Pues sí, creo que lo más importante de la exposición, lo que suma es precisamente eso, es decir, el tiempo que hemos tenido para investigar, el tiempo que hemos tenido para poder preparar un proyecto museológico adecuado a la grandeza de la Catedral de Toledo, y sobre todo el presupuesto que se ha destinado a la catedral, tanto el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como de la propia catedral, que también ha puesto su dinero. El Cabildo ha entendido, porque no podemos olvidar que es una idea que parte del Cabildo de la Catedral de Toledo, ha entendido, el deán y el padre Ferrer han entendido la importancia de la conmemoración del centenario, ¿no? Y eso a nosotros, digamos que nos ha gustado porque hemos trabajado muy cómodos, con muchísima libertad, y tanto Javier Martínez de Aguirre como yo hemos hecho un proyecto museológico a nuestra medida y sin la importante participación e implicación y dirección de José Domingo Delgado no hubiera sido posible. Eso es importante. Tan importante como eso que destacó usted en esa presentación, son más de 2 años para prepararlo, es el hecho de sentirse orgulloso de la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Fundación Impulsa y de la Catedral, incluso llego a decir de la Iglesia Católica. En estos tiempos que corren, en los que estamos tan a la gresca, en lo que todo es confrontación, a veces no sé si es un milagro laico, pero a veces pasa, ¿no? Sí, pasa, pero yo creo que en este tipo de situaciones lo importante es el sentido común y sobre todo la realidad habla por sí misma. Estamos hablando de una catedral y un patrimonio mueble e inmueble e intangible, que es lo más importante, inconmensurable. Inconmensurable, es decir, estamos hablando de una importancia de un patrimonio a nivel internacional. Y yo creo que los toledanos y toledanas tienen que darse cuenta de ello, es decir, de la grandeza del proyecto, de la grandeza de la Catedral de Toledo y de los esfuerzos que se han sumado entre lo público y lo privado precisamente para llegar a este resultado, ¿no? Yo hoy he estado viendo el montaje y yo mismo me he sorprendido, ¿no? Me he sorprendido cuando ya ves materializado lo que con tantos tiempo hemos estado preparando, ¿no? Bueno, desvélenos usted hasta donde pueda o hasta donde quiera o hasta lo que le permite, pero sí hay cosas que podemos contar. No hay antecedentes de restaurar un volumen de piezas como el que se está restaurando. Un centenar, a lo mejor hasta ha superado esta cifra. Efectivamente, no hay precedentes. No hay precedentes sobre todo porque muchas de esas obras, la mayoría, están dentro de la propia catedral. Y gracias a esa investigación y gracias a la ayuda de la restauración que se ha hecho, hemos podido llegar a conclusiones muy importantes. El hallazgo de una obra de Francesco Albani, por ejemplo, la confirmación de 2 esculturas de Andrea Sansovino, es decir, estamos hablando de artistas, en el caso de Sansovino, del Renacimiento fiorentino, en el caso de Albani, del clasicismo boloñés de 1600, y sobre todo lo singular que es que el mecenazgo de la propia catedral, el gusto y sobre todo la importancia de que los arzobispos de la catedral primada y sobre todo los cardenales entendieron que las obras de arte eran vehículos de fe, pero esas obras de arte son obras de arte de los primeros artífices de la edad moderna, a nivel internacional, de los que estaban en vanguardia, de los que estaban innovando. O sea que perdón que le interrumpa, los cardenales apostaban por el arte contemporáneo. Exacto. Ahora que hay ese debate tan abierto en que qué hace la Iglesia con el arte contemporáneo. El arte contemporáneo y sobre todo la innovación desde el punto de vista de lo que la obra de arte representa de innovativo, ¿no? Es decir, de novedad. De novedad. Y eso es la Catedral de Toledo. Por eso es tan importante contextualizarla, ¿no? Por eso es tan importante, además, en ese proyecto museológico que hemos hecho, que va a girar en la parte fundamentalmente en torno al milagro,
pero también la resignificación del milagro. Y ahí es donde está la Virgen del Sagrario como gran protagonista de esa resignificación, porque ella misma se convierte en reliquia, reliquia de contacto. Entonces, es algo que a mí me fascina, ¿no? El darme cuenta cómo entendieron, y esto fue el cardenal Bernardo de Sandoval y Rojas, entendieron que gracias a esa resignificación de la imagen de la Virgen del Sagrario, se podía convertir en una reliquia para que precisamente de todo el orbe católico vinieran a venerarla, ¿no? En esta sociedad en la que estamos, que es una sociedad muy cortoplacista, muy de mercado, esto cuánto vale, esto me gusta, esto no me gusta, que hay un like y tal. Claro, hablar de todo esto que nos estamos retrotrayendo 4, 5, 6 siglos, por no decir 8, que es cuando se empieza a hacer la catedral gótica, pues alguien puede decirle, bueno, pero esto no deja de ser historia, ¿no? La inversión que se ha hecho, esa apuesta por la restauración, bueno, pues el 14 de octubre se cierra la exposición y cerramos el libro. Hay que cambiar el chip. Hombre, hay que cambiar el chip porque además hemos hecho una inversión de futuro que va a servir además para que la Catedral de Toledo tenga perfectamente su museografía, es decir, va a ser utilizada. O sea, Gigantones, que es el gran descubrimiento también de la catedral, esa sala expositiva, se va a convertir en una de las salas expositivas. No hay ninguna catedral que tenga una sala expositiva con conservación preventiva como la que va a tener Gigantones. Entonces, quiero decir que lo que se está haciendo aquí es una inversión a futuro por la museografía, porque la catedral esté al nivel europeo, y esto es muy importante también desde el punto de vista de la exposición de obras de arte, y sobre todo que muchas de esas obras que se han restaurado se van a colocar en sus lugares originarios y otras se van a colocar para que el público tenga acceso a ellas. Esto antes no era posible. O sea, muchas de estas obras eran inaccesibles y estaban en lugares que o eran de culto o eran lugares a los que no se podía acceder fácilmente. La restauración y sobre todo la intervención que hemos hecho y ahora la recontextualización de esas obras nos está haciendo también reflexionar, y esto tendrá que tomar la decisión lógicamente la propia catedral, esas obras van a volver a sus sitios o algunas es importante que se inserten en un circuito expositivo. Yo creo que es positivo. El montar una exposición dentro de una catedral como la de Toledo, hombre, obviamente es un lujazo, pero alguna problemática, algún quebradero de cabeza. Ha sido un desafío. Ha sido un desafío que lo hemos conseguido superar gracias a Francisco Bocanegra, que es uno de los grandes museógrafos que tenemos en España, ¿no? Era un reto y el protagonismo de la arquitectura de la catedral se va a poder disfrutar, pero al mismo tiempo el visitante va en ese circuito expositivo, va a aislarse también y va a poder disfrutar ese proyecto museológico en torno a lo que significa ese mecenazgo catedralicio a lo largo de la Edad Moderna. Entonces, era el gran hándicap, evidentemente era el gran hándicap, pero ha tenido sus ventajas, y esas ventajas es precisamente crear algo único, una experiencia única, porque es una exposición muy grande. Primada 1 y Primada 2 es una única exposición. Lo que es el periodo del gótico, la Edad Media, y sobre todo lo que es esa Baja Edad Media y sobre todo lo que significa luego la Edad Moderna, están perfectamente conectadas en un único discurso. Tengan en cuenta que si se hace la visita completa son 2 horas. Esto es algo que nunca se ha hecho tampoco. Hay mucha información, pero sobre todo hay obras que se han seleccionado en ese, digamos, discurso, que es la magnificencia. Entonces, yo creo que eso es muy singular para el visitante. O sea, yo tengo colegas, y no estoy hablando ahora estoy hablando de público especializado, que ya tienen reservadas sus alojamientos, ¿no? Porque consideran que es algo único, una experiencia única, un viaje en el tiempo, pero sobre todo es descubrir todo ese trabajo de investigación que se ha hecho y sobre todo advertir lo que decía anteriormente, ¿no? Es decir, es ese gusto de los capitulares y ese gusto de los arzobispos por tener perfectamente, digamos, a esas obras como ejemplos de fe, ¿no?
Va a estar en dos alturas, por así Sí, decirlo. Por un lado el claustro alto y por otro lado toda la zona del coro. exacto. Se empieza por gigantones, se baja luego y el claustro es la conexión y ya se da pie a lo que es los pies de la nave, donde se sigue con primada 1 y se conecta perfectamente, pero con un único discurso, que eso es muy Ujú. importante. ¿Y cómo se va a conseguir dar una imagen, un mensaje de conjunto en torno a ese concepto, el concepto de la magnificencia, con obras de tan altísimo nivel como el Greco, Velázquez, Zurbarán, Luca Giordano, como esos nuevos hallazgos? ¿Cómo conseguimos quedarnos con el todo si es tan sumamente atractivo quedarse con una pieza? Si una pieza ya solo, bueno, pues te llena un todo. Bueno, a mí hay algunas piezas que para mí tienen un valor sentimental muy importante. O sea, haber conseguido que el Museo de Salzburgo preste el boceto preparatorio que hizo Luca Giordano para el techo de la sacristía mayor, creo que es algo único, ¿no? Haber conseguido que los Uffizi preste el dibujo, que es enorme, de Francisco Ricci para el monumento de la Semana Santa de la Catedral de Toledo, es algo único. Entonces, hemos conseguido que obras que están relacionadas con ese proceso creativo de los artistas sean prestadas por los propios museos e instituciones. Patrimonio Nacional ha entendido lo singular que era traer el retrato del archiduque Alberto de Austria, que fue también arzobispo de la catedral, eh, con el frontal de altar que él encarga y con la reliquia que él dona de la corona de Cristo, de la espina de la corona de Cristo, Sí. que va a estar expuesta también. ¿Dónde? Hemos reconstruido el Ochavo. Todo el Claro. mundo quiere visitar el Ochavo. Bueno, pues hemos reconstruido el Ochavo a escala y vamos a ver ahí esas reliquias, las reliquias más preciadas. El objeto por el que se pinta el expolio del Greco es una reliquia que donó San Luis, rey de Francia. Bueno, pues esa reliquia que está guardada y que hay que pedir permiso y que incluso donde se ve el rojo que envuelve precisamente a esa reliquia. Ese rojo que El envuelve a la rojo del reliquia Greco. es precisamente lo que hace que los capitulares le encarguen al Greco el expolio. Ujú, Y eso es algo que es emocionante, ¿no? Poder verlo, ¿no? Y ujú, poder verlo resignificado en un acontecimiento tan importante como este. ujú. Se va a conseguir entonces ese único mensaje, aunque nuestros ojos se vayan a esta o a otra pieza. Em, ¿Hasta qué punto el hombre de hoy en día va a haber fe en esos objetos artísticos? Porque Bueno, estamos en un momento completamente diferente, antropológicamente ujú. diferente al hombre del siglo XVI, XVII, XVIII. ¿Hasta qué punto va a haber fe? Bueno, yo creo que la fe está permeando por toda la exposición. Pero es que además te vas a dar cuenta de ello precisamente porque las obras hablan por sí mismas. Son obras que tienen una importancia en la historia del arte tan enormes que esas obras, y sobre todo esas obras son lo que decía anteriormente, la magnificencia, el esplendor de la belleza y la donación, pero todo resignificado en torno a lo que significa el milagro, lo que significa San Ildefonso y cómo se supera el trauma, porque lo menciono como un trauma, y así lo digo en mi texto, Ujú, que el cuerpo santo de San Ildefonso, pues no esté en la en Toledo. catedral. No esté en la catedral. Hemos contado muy bien desde el robo de la reliquia en la iglesia de San Pedro de Zamora. Hemos contado muy bien precisamente cómo los esfuerzos que se hacen en recuperar el cuerpo y cómo todo eso se supera gracias a la inteligencia de Bernardo Sandoval y Rojas. Y sobre todo, gracias al segundo milagro, que el segundo milagro en el tercer tercio del siglo XVI es que cuando baja la Virgen lo que hace es, en esa descensión, tocar a la imagen de la Virgen del Sagrario, convirtiéndola en sí mismo en una reliquia de contacto. Esto es muy importante porque de repente se une la descensión de la Virgen, tocar a la talla y convertirla al mismo tiempo en una reliquia, y la primitiva reliquia de la piedra de mármol que había tocado la Virgen cuando Mm.
descendió precisamente a darle la casulla a San Ildefonso para premiarle por todo lo que había escrito sobre ella. Por Bueno, tanto, hacer de la ausencia presencia, ¿no? exacto, se une, se une. Y la inteligencia de Bernardo de Sandoval es resignificar y convertir a la misma Virgen del Sagrario en la ausencia de San Ildefonso. Es decir, por eso encarga todas esas obras que hemos restaurado a Ricci, a Vicente Carducho, sobre precisamente los santos toledanos, sobre San Ildefonso, sobre San Eugenio, incluso sobre San Bernardo, haciendo alusión al patrón. Pero es muy importante porque ese pilar primitivo de la Capilla de la Descensión había sido también venerado por los musulmanes. Por tanto, la catedral tiene una fuerza que une precisamente y hay un acuerdo. Es exactamente lo que ocurre en la mezquita catedral de Córdoba. Es decir, estamos, antes me lo preguntaba, Sí. pero es que esa realidad es precisamente la realidad de la devoción, la realidad de la devoción en hechos tangibles, la realidad de un milagro en el objeto que se sacraliza, ¿no? Ujú. Profesor Benito Navarrete, ¿qué es lo que más le ha emocionado y qué es lo que más quebraderos de cabeza le ha dado? Lo- A día de hoy, porque a lo mejor dentro de una semana tenemos otra cosa. Pues lo que más me ha emocionado es darme por mí mismo cuenta que gracias a la educación católica de mi familia, yo ahora mismo tengo devoción a la Virgen del Sagrario. Siendo sevillano, que Siendo esto es muy importante. soy de Jerez, pero sí, sevillano de adopción. Sí. Para mí ha sido lo más grande. De hecho, insisto continuamente, la Virgen del Sagrario está muy presente en la exposición, porque ella es la que sustituye, como hemos mencionado antes, a San Ildefonso. Es decir, de alguna forma es la misma imagen de la Virgen y el descubrimiento de esa obra de Francisco Ricci que va a estar presente en la exposición es precisamente, claro, se lo mencionaba antes, ¿no? Es decir, yo soy consciente de que yo no puedo exponer en la exposición la misma imagen de la Virgen del Claro, Sagrario. es que La reliquia no la puedo exponer porque es un objeto de culto, es un objeto de devoción. No se puede cambiar el valor de culto por el valor de exposición. es otro debate interesante, Que es un- que a lo exacto. mejor en otros ámbitos ni se tiene en cuenta. Pero cuando has trabajado con hermandades te das cuenta de eso. Tú no puedes pedir para una exposición la Macarena. Tú no puedes pedir para una exposición un Cristo que tiene una gran devoción, porque estás cambiando ese valor. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es, y aquí hay un discurso muy interesante en torno a lo que es la imagen verdadera y la copia, sí podemos pedir, gracias a ese hallazgo de la Virgen del Sagrario de Ricci, tocada con el original, sí podemos exponerla. Y sigue cumpliendo su misma función. Y reconstruimos todo lo que gira en torno al culto a la Virgen del Sagrario, a lo que Bernardo de Sandoval y Rojas hace en su capilla funeraria, que dicho sea de paso, también usa a la Virgen del Sagrario en su propio beneficio. Hablábamos de la magnificencia, pero hace su propia capilla funeraria, rivalizando con la propia Virgen del Sagrario. Ujú. Es un debate muy interesante en el que probablemente yo tengo pocos datos, ¿no? La sabiduría está enfrente de mí y enfrente de otros expertos, ¿no? Porque a veces nos damos cuenta que vemos grandes obras de arte, pero las vemos en otros lugares para las que fueron hechas. Estoy pensando, por ejemplo, en el Museo de Escultura de Valladolid, estoy pensando en los Gregorio Fernández, estoy pensando en ese retablo maravilloso que por sus dimensiones se tiene que exponer por partes. Y yo no sé si al verlo así, como que le amputamos una parte de lo que, para lo que realmente fue hecho. No sé. Ese es el plus. Ese es el plus de esta exposición. Nosotros vamos al Museo del Prado y nosotros no podemos ver las escenas de San Pedro Nolasco de Zurbarán en el convento de la Merced, pero todos los visitantes que vengan a ver Primada van a poder ver las obras para el lugar en el que fueron concebidas o relacionadas con su proceso creativo. Creo que esto es algo muy singular y es muy único y sobre todo es algo también que debe de hacernos reflexionar sobre la importancia de los toledanos, que
gracias a su tesón, han siempre conseguido que todo permanezca intacto. Hablo de los toledanos, hablo de los capitulares y hablo de los responsables de ese patrimonio que han hecho de garantes para que llegue hasta las generaciones actuales, y nosotros lo estamos restaurando para las generaciones futuras, ¿no? Es el intangible. Exacto, por eso... O es la fe, o es la devoción. Por eso creo que esta exposición tiene muchas lecturas, ¿no? Y el catálogo va a ser un testimonio de ello, ¿no? El catálogo de 1200 páginas en 2 volúmenes, que ya José Domingo me acaba de confirmar que va a estar el día de la inauguración, va a ser algo único. Bueno, pues no queremos tampoco arrebatarle más tiempo, y además en nuestro primer encuentro no podemos abusar, porque si no, a lo mejor no viene más. Entonces, a pesar que ya he visto que nos pilla muy cerquita y tenemos ahí una ventana mágica. Pues encantado. Tenemos ahí un balcón que encandila a todas nuestras visitas. Pero una última cuestión. He hablado un poco de la gran expectación nacional e internacional que hay. La gran expectación que hay también entre los expertos, entre los historiadores, los restauradores, que entre ustedes hablan y se comentan. Y me imagino que Benito Navarrete dice, oye, que tienes que venir, que te espero, que... Pero a mí me gustaría, y aunque lo ha mencionado, que hiciera un llamamiento especial a los toledanos. ¿Por qué? Porque en ocasiones los que tenemos la dicha de vivir en esta ciudad, aún no siendo de aquí, pero después de 30 años, como que el patrimonio lo tienes como que va de suyo, y en ocasiones como que no lo valoras. Toledo ha sido sede de grandes exposiciones, Carolus, el Greco, Alfonso X, pero te da la sensación de que siempre lo materializamos demasiado. ¿Por qué los toledanos tienen, primero, que sentirse orgullosos de esta exposición, y segundo, de convertirse no en espectadores, no en vecinos, sino en partícipes? La tienen que sentir como algo suyo. Es que no hay nada tan grande que sentirse orgulloso e identificarse con su propio patrimonio. Si hay algo importante de Primada, es que está creando y está reflejando la identidad de los toledanos. Es un patrimonio único y universal, es un patrimonio que trasciende fronteras, y es un patrimonio que, gracias a los esfuerzos que se han hecho, se incrementa incluso. Porque cuando yo empecé a trabajar en este proyecto no era consciente de la dimensión que iba a tomar. Y eso es algo que a mí mismo me ha sorprendido, y estoy seguro que va a ser algo que sorprenda a los propios toledanos. Pues Benito Navarrete, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestra casa. Ojalá, seguro que no va a ser el primer encuentro, seguro que vamos a tener ocasión de seguir hablando de Primada, de verla allí en directo. La fecha yo creo que ya está señalada por todo el mundo en su calendario, el 25 de mayo, ojo mes de mayo, 25 de mayo inauguración de Primada, 30 de mayo salida excepcional de la Virgen del Sagrario por las calles de Toledo, 4 de junio Corpus. Ahí sí o sí te tienes que coger un apartamento, un hotel. Pues el 30 de mayo, el primer devoto a la Virgen del Sagrario, que soy yo, ahí va a estar. Hombre, por supuesto. Así que muchísimas gracias, bienvenido a Toledo, bienvenido a nuestra casa, y ya sabes que aquí nos tienes para lo que necesites. Muchas gracias. En nuestra modestia de medios, pero lo que no tenemos en medios lo suplimos con mucho corazón y con mucha devoción, y yo creo que eso se nota. Muchísimas gracias, Benito. Gracias, de verdad. Buenas noches. Muchas buenas noches. Y nosotros nos despedimos en este punto, dejando la puerta abierta también a que por este espacio pues pase Javier Martínez de Aguirre. Benito, háblale bien de nosotros, sí, para que venga y para que pasen otros pues personas relevantes que han hecho posible esta exposición. Hasta la semana que viene. Buenas noches.